Listo, empezamos a grabar. Entonces, muy buenas tardes. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces a continuar con dos cuadrantes más de lo que es del Canvas. ¿Sí? Acuérdense de lo que era el Canvas, que son 9 cuadrantes como tal, de los cuales son los siguientes que podemos ver acá. Entonces, echemos un pequeñísimo recorderis de estos 9. Y aquí está el primero que es segmentación de clientes, el 2 propuesta de valor, 3 canales de distribución, 4 relación con clientes, 5 flujos de ingreso, 6 recursos claves, 7 y 8 lo que son socios claves. ¿Sí? Entonces, vamos a ver recursos claves, ya habíamos visto, vamos acá con esta parte, con actividades claves. Entonces, nosotros vamos a realizar lo que son diferentes actividades claves. Una de ellas para la empresa, si algunas personas no se han inscrito como tal, pues lo recomendable es que se inscriban como tal. ¿Dónde se van a inscribir ustedes como tal? Entonces, acá les tengo cómo se van a inscribir, que es lo siguiente. Aquí en estos trámites como tal, entonces uno para crear la empresa como tal, pues tiene que ir a lo que es la parte de Cámara de Comercio como tal, donde tiene que hacerse el registro como persona natural o jurídica. Esto ya tiene algunas implicaciones jurídicas donde ustedes van a tener en esas implicaciones jurídicas, dependiendo ya del monto o del monto en cuanto a ingresos o de la maquinaria que ustedes tengan para la empresa de ustedes. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo tengo una máquina de 1.000 millones de pesos y que me puede producir tanta cantidad, ustedes ya vienen siendo casi una persona jurídica. Pero si ustedes comienzan con una empresa pequeñita, tanto ingresos como en capacidad local, pues entonces va a ser mucho más pequeño y ustedes van a ser persona natural. La gran mayoría, acá creo yo que somos personas natural, que somos un régimen simplificado, su contabilidad puede llevarse en un libro fiscal como un régimen común de factura IVA que deben llevar contabilidad con contador, algunos ahí. Pero también tenemos lo que es la parte de persona jurídica, que son personas clasificadas en corporaciones, fundaciones y que ya tienen un monto mucho mayor. Claro, hay personas que solamente también por sus montos y sus ingresos y todos sus bienes ya son personas jurídicas, no necesariamente tiene que ser empresa, sino también una persona como tal. El segundo paso como tal es qué nombre ponerle a la empresa. Es muy importante qué nombre ponerle a la empresa debido a que, aló, por favor, silenciar micrófonos. Acá, listo. ¿Qué nombre ponerle a la empresa? Es fundamental qué nombre ponerle a la empresa porque uno tiene que revisar que no se encuentre el mismo nombre de otra empresa, ¿sí? O si no, no se va a poder usted registrar, ¿sí? En cuanto a esto, la parte del nombre de la empresa, como ustedes la gran mayoría ya lo tienen, los felicito y está muy chévere los nombres de las empresas. Los que no tienen y que están creando un emprendimiento como tal, lo que yo siempre recomiendo es que esas empresas tengan un nombre corto. ¿Por qué? Si tienen un nombre corto, van a ser mucho más fácil de recordar y cuando son más fáciles de recordar, entonces la gente se lo puede grabar y puede empezar a hablar mucho mejor de la empresa como tal. Porque si yo le coloco una empresa supremamente larga, corporación administrativa de no sé qué, de frutas, verduras y de todo el mercado de la vida, no, bueno, una cosa así de larga, uno termina con, no, ni siquiera diciéndole el nombre, sino vamos donde el gordo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, vamos donde el gordo, vamos donde el gordo, pero no está representando la marca como tal, que es importantísimo de colocarle un nombre que sea corto y que sea fácil de recordar para que ustedes lo entiendan ahí y para que las personas siempre lleven al máximo lo que es la marca. Clasifique su actividad, el tercero, clasifique su actividad económica. En cuanto clasifique su actividad económica, debe consultar uno lo que es la clasificación de actividades económicas SIU. Ese es importantísimo, ese código, porque es como la DIAN también ya nos lleva registrados a nosotros. Entonces hay una cosa específica, es que yo soy agricultor, no sé qué, de chuvas, o yo soy agricultor de manzanas o de papas como tal, entonces ahí hay un código SIU específico para cada cosa, ¿sí? Entonces, o ustedes pueden hacerlo un código SIU un poquito más general, que puede ser de cultivo general como tal, ¿sí? Pero hay algunos códigos tan específicos y tan cerrados que pues uno los debe colocar. Esto se puede hacer y consultar.
Cuarto, lo que yo les decía, consulte la marca. Entonces verifique que la marca que haya elegido no tenga ningún registro previo, ¿sí? Que sea ustedes el únicos como se pueden llamar como tal en esa empresa como tal. Después, descargue, diligencia y organice la documentación exigida. Formulario RUES, estatutos, modelo y guía disponibles en la página web, fotocopias de las cédulas y la parte de los representantes legales como tal, quienes van a ser. En el sexto, preséntense ante la Cámara de Comercio. Si tiene dudas, siempre los asesores de Cámara de Comercio deben resolverle las dudas gratuitamente para que solicite el PRERUT como persona jurídica y solicite la prematrícula mercantil. Debe elegir un banco que abra una cuenta con su nombre. Aquí también es donde a uno le hace el seguimiento de la parte de la DIAN y que no tenga ustedes ninguno de los ningún lado de activos que ustedes empiezan, oiga, pero los ingresos no son tanto, o cuánto se está gastando, o por qué si facturó tanto no se encuentra en este banco como tal, o es que están haciendo por debajito de cuerda. La idea de esto es después radicar sus documentos, es una de las ventanillas de la Cámara de Comercio, ahí va a haber una preaprobación. 3 días después de haber radicado sus documentos, verifiquen en línea su aprobación. En caso de ser aceptados, pidan la cita de la DIAN, pues su empresa está preaprobada acá en lo que es Cámara de Comercio. Después ustedes van y cumplen la cita con la DIAN, solicita el RUT, la firma digital, la descarga. Eh, la firma digital solo es para personas naturales, resolución habitual y facturación de papel electrónica, etiqueta electrónica si ustedes lo necesitan como tal. Esto, para comenzar, es una de las actividades claves que uno tiene que hacer si va a realizar la parte de la empresa como tal, como en la Cámara de Comercio. En la página web de la Cámara de Comercio puede verificar que el nombre, exactamente, sí, ustedes pueden verificar en la Cámara de Comercio. Ese es mi otro y siguiente punto de las actividades claves, que es importantísimo que ustedes los hagan. Entonces, ya cuando ustedes están con la parte de la Cámara de Comercio, son otros puntos siguientes que ustedes deben seguir. ¿Qué son? Entonces, actividades claves. Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios. Yo lo hice a nivel Bogotá, o sea, pero más que todo, la gran mayoría tienen sus sistemas ahí. ¿Qué son? Matrícula mercantil vigente, que es la parte del RUES, ¿sí? Se recomienda verificar que no existe un establecimiento registrado con el mismo nombre y esto puede hacer en la página siguiente, que es www.rues.org.co. Yo les voy a pasar esta presentación hoy, ¿sí? Certificado de Saico Asimpro. Entonces ustedes aquí en esta página pueden mirar la parte de certificados de Saico Asimpro. Una cosa importantísima en esta parte de Saico Asimpro. Si ustedes tienen un televisor en la empresa colgado en la pared, si ustedes tienen el computador o el celular con música, ahí Seiko Asimpro les empieza a cobrar a ustedes. De la forma que ustedes no les cobren, digan, no, es que yo no utilizo ningún aparato electrónico, pues donde yo pueda escuchar música, o si quiere escuchar música, le toca conectarse el celular, y así con los audífonos como yo tengo, le toca escuchar así ustedes solitos su música, así de la única manera que no le cobren. Pero si ven un radiecito, el computador, porque por el computador pueden también emitir música, por un televisor, y obviamente por radio, pues obviamente les van a cobrar ahí la parte de Seiko Asimpro. Es dependiendo, dependiendo de los montos que ustedes tengan ahí en cuanto, si tiene un televisor más y le va sumando, y tiene el computador más el equipo de sonido, entonces así mismo les va cobrando como tal. La parte de registro nacional de turismo, entonces ustedes dicen, uy, pero ¿por qué? Entonces yo lo coloqué porque hay algunos que tienen partes como de restaurantes turísticos, entonces, entre los cuales se encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales superiores a los 500 salarios mínimos mensual legal vigente. Si tienen ese monto de ventas superior, pues este registro se debe actualizar anualmente dentro de los primeros 3 meses del año con solo ingresar al portal web del Registro Nacional de Turismo, que este sería uno de los links principales como tal. Cuarto, concepto sanitario. En cuanto al concepto sanitario, eso sí que lo exigen y ahorita me imagino que lo van a exigir mucho más, que son actividades en torno a los alimentos como, vean pues, fabricación, procesamiento, distribución y comercialización. Repito, fabricación, procesamiento, distribución y comercialización. Deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por esta norma como tal. A ver qué están, qué tienen ahí. La localidad, admitir, y
Acá, entonces. En este, según la resolución 2674/2013, ¿sí? Repito, la fabricación, procesamiento, distribución y comercialización de un concepto sanitario, donde pueden ustedes mirar y que les hagan la visita como tal, o la parte de quejas, reclamos, soluciones, todo, en el www.bogotá.gov.co, concepto sanitario. Lo que les digo, esto lo dice a nivel Bogotá. Sigamos. Bueno, antes de esto, también si ustedes tienen en la parte del concepto de sanitario, si tienen la parte de un restaurante, ejemplo, ustedes les exigen, obvio, que tengan, si es restaurante, que tengan una campana para que la campana donde boten todo el humo si están cocinando, que no se llene eso de humo. La otra parte es que les obligan, si tienen restaurante, la parte de aplicar lo que son baldocines, porque les obligan a colocar baldocines. Al colocar baldocines es mucho más fácil de limpiar la pared, ¿sí? Y cuando están en las esquinas, en la parte de abajo, en las partes de las esquinas, si ustedes ven que terminan como una cañita, como en una curvita, en las curvas que hay entre la pared y el piso, que termina como una curvita. Eso es importante y se lo exige sanidad también. ¿Por qué? Porque los fluidos van cayendo y van resbalando y van cayendo al piso y es mucho más fácil de limpiar como tal. Eso se le exigen a restaurantes, a la parte que maneja lo que son aceites, como talleres y todo eso, que manejo de fluidos peligrosos y todo eso, eso se los exigen, ¿sí? Y también para la limpieza que quede mucho mejor. Eso es en cuanto a la parte de sanidad. Otro es importantísimo, es el uso del suelo. Yo no puedo colocar una fábrica, pues que cerca de un conjunto residencial, que yo llegue y contamine y empiece a contaminar el medio ambiente ahí. Eso no es tan fácil. Entonces, en esta página uno puede mirar la parte y cómo sacar la parte del uso del suelo, donde hay unas partes determinadas según el POT, ¿sí? El Plan de Ordenamiento Territorial, acá en Bogotá. Y también en las demás ciudades, eso sí es de lógica. Registro de publicidad exterior visual o certificación de intensidad auditiva. Esto es importante también. Si yo llego a colocar un anuncio en mi local, dependiendo del tamaño, entre más grande, pues más me cobran, ¿sí? Entonces le van cobrando a ustedes lo que es la parte de su publicidad como tal. Esto se puede ver también en la Secretaría de Ambiente.gov.co, en la parte de la parte de publicidad. O por el contrario, si también tiene una intensidad auditiva, pues también le van a llegar y tienen unos decibeles donde, si usted se pasa esos decibeles, pues obviamente le van a cobrar y le van a colocar una multa. Acá, respecto a esto, por eso es que muchas empresas están trabajando ahora a puerta cerrada y sin colocar eh, letreros de publicidad como tal, ¿sí? Entonces están ahorrando esta parte, se están ahorrando esta parte de la parte de publicidad, ¿sí? Al exterior como tal. Concepto técnico de seguridad y protección contra incendios. Esta es la parte en cuanto a bomberos. Esta parte en cuanto a bomberos, les va a llegar a los bomberos, pues bueno, si ustedes solicitan la visita como tal en www.bomberosbogotá.gov.co, le hacen la visita y ¿qué le van a hacer ellos? La parte de los planes de evacuación, ¿sí? Que tienen que tener colocado, que lo deben colocar en la pared como tal donde sea visible y cómo es la parte de evacuación. Y dos, la parte de extinguidores, que eso sí es la parte que más miran. Ahí por ahí escuché que estaban haciendo alguna pregunta. Miremos qué preguntas tenemos. ¿Tenemos alguna pregunta? No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Sigamos. Entonces, la parte de bomberos. Sigamos. La otra parte importante, si es esto, después de bomberos, seguimos con la inscripción en el RUT. Entonces, el RUT, donde se hace el registro único tributario, es es ante la DIAN, es ante la DIAN, ¿sí? Y hay otro que lo piden algunos, es en la parte del distrito, que es el RIT, Registro de Información Tributaria. Esto para tener cosas más específicas en cuanto al manejo también tributario acá en la ciudad de Bogotá, el RIT, ¿sí? ¿Contra quién lo hace? Secretaría de Hacienda Distrital.gov.co, ¿sí? Otro punto en cuanto a los alimentos es certificado de manipulación de alimentos que también se los van a exigir y hay otros trámites voluntarios. Estos sí son totalmente voluntarios, que es que habíamos alcanzado a hablar la clase pasada que si ustedes quieren registrar la marca de su empresa como tal y que no se la copien, entonces lo hacen ante Superintendencia de Industria y Comercio. Acá están las siglas como tal, acá SIC, Superintendencia de Industria y Comercio.
Ahí ustedes qué van a poder registrar. Van a poder registrar lo que son el tipo de palabra, color, tamaño, imágenes, colores, logotipos, olor, alguna identificación secreta que ustedes tengan por ahí para que no se la copien. Entonces, estos son trámites voluntarios como tal, ¿sí? Si ustedes están seguros que su empresa, mejor dicho, eh, es un éxito como tal y que va a prosperar mucho, entonces ustedes pueden registrar su empresa y el logo como tal ante Secretaría de Industria y Comercio como tal, ¿sí? Esto obviamente tiene otro costo como tal. Yo les daba el ejemplo la clase pasada, ya todos les doy el ejemplo, siempre es el de surtidora de aves de la 22, que por no registrar su logo y por ser tan exitoso, casi a nivel de Cocorico, casi a nivel, mejor dicho, de varias pollerías, al no registrar empezaron a salir surtidora de aves de la 23, de la 24, de la 25, de la 26, mejor dicho, casi salen infinitas surtidora de aves, y como no lo registraron como tal, entonces cada quien tenía su pollo por aparte y empezaron a dañar la calidad y dañaron el negocio como tal, ¿sí? Entonces, es importante en algunos, cuando su negocio empieza a crecer, ya empezar a registrar pues lo que es su negocio. Miremos acá alguna pregunta como tal, sí, aquí hay. Miremos. Dice, más o menos, ¿cuál es el costo en general para legalizar? Bueno, eso también es dependiendo. No tengo los costos exactos. La verdad no tengo los costos exactos porque puede variar en cuanto a Seiko y a Simpro. Puede variar dependiendo de lo que ustedes tengan. Sí, lo que les digo, en Seiko y a Simpro, la parte de sanidad, si necesita, si, dependiendo si el local es mucho más grande. Pero no me atrevo a decirles un costo como tal. Eso ustedes, por lo menos, vayan haciéndose la idea de unos mínimos 300.000 a 500.000 pesos, ¿sí? No sé, de pronto más. Ese no me atrevo a decir porque eso varía dependiendo y eso van sacando los costos como tal. Entonces, en ese sí no me comprometo. Entonces, esta es una de las partes claves. Entonces, actividades claves que debemos hacer. Entonces, la parte de la creación de la empresa ante Cámara y Comercio. La parte cuando ustedes ya abren local como tal, entonces les van a exigir esto, matrícula mercantil vigente, SAICO Asimpro, Registro Nacional de Turismo, concepto sanitario, eh, la parte del uso del suelo, registro de publicidad, concepto técnico de seguridad humana, inscripción de RIT, certificado de manipulación de alimentos y trámites voluntarios como tal ahí. Si alguno conoce el costo, pues me pueden informar. Eso no me atrevo a decir, dependiendo del tamaño, dependiendo de lo de Psycho Asimpro, dependiendo de si lo van a hacer, si van a certificar en la parte de Superintendencia de Industria y Comercio. Si muestre, a ver, mm, la parte de publicidad, dependiendo del tamaño de la parte de publicidad. Obviamente, si es más grande, pues entonces le van a cobrar mucho más. Si es más pequeño, pues mucho menos. Entonces, pues, por eso es que no me atrevo a decirles, no, es que les va a costar más o menos eso. Sí, entonces es dependiendo. Pero entonces, acuérdense, aquí ser emprendedor es difícil y por eso lo solicito a ustedes porque son unos grandes emprendedores y veo que tienen buenos y grandes productos. Acá lo importante es saber cómo mantenerse y empezar a hacer las ventas como tal. Sigamos. Otra de las actividades claves, y esto me parece importantísimo. Entonces, uno en la parte de registro y cómo podemos abrir nosotros el negocio. La siguiente es en la parte de producción. Yo utilizo esta simbología en la parte de producción porque es donde yo llego y tomo decisiones gerenciales en cuánto tiempo debo yo hacer mis productos y servicios y al realizar esos productos o servicios, cuánto tiempo me gasto y cuánto debo gastarme en el proceso de los productos como tal. Entonces, miremos, símbolos simples. Yo utilizo estos que son los más simples, que son el círculo, que es operación que indica las principales fases del proceso o método de procedimiento. O sea, esto es una operación como tal. Este circulito es una operación. El cuadrado es una inspección o una verificación. Entonces, inspección que indica que se verifica la calidad y o cantidad de algo. Esto es una flechita que significa desplazamiento o transporte, que indica el movimiento de los empleados, materias y equipo de un lugar a otro. Entonces está el círculo, verificación, la flecha que es movimiento y la D, que esto es como una D, es el depósito o demora que hay. ¿Sí? Depósito provisional o espera en algún momento de alguna cosa. Hay una espera ahí.
El triángulo es un almacenamiento permanente o la parte ya final cuando ya se hace la parte de la entrega como tal. Al tener claro estos simples símbolos, porque hay otros flujogramas que pueden ser un poquito más complejos, pero este es el que yo utilizo más que todo en la parte de producción. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a generar a mí. Si ustedes los ven, acá están. Venga, ahora agrandamos esto. Mire que alguien había escrito algo. No. Entonces, ahí, abrí otra ventana que no era. Acá, acá. Entonces, aquí lo agrandé ya un poquito más. Si ustedes observan acá, estoy utilizando esta simbología. Acá está el círculo, que es la operación, cuadradito, que es la verificación, la flechita, que es la parte de movimiento, transporte como tal, la D de demora y el triángulo de almacenamiento como tal. Esta es una de las fichas técnicas que yo estoy pidiendo como tal en cuanto a la operación y el proceso que ustedes realizan. Bueno, si ustedes ya tienen una ya hecha, pues bueno, sirve también. Pero ¿por qué me gusta esta? Porque es que esta tiene el tiempo como tal. Aquí me faltaría una casillita que también, en vez de observaciones, puede ser también el reemplazo por las personas responsables o que están a cargo de esa operación como tal. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Entonces, este es un ejemplo de cómo se hacen los perros calientes. Miremos acá, elaboración de perros calientes, cantidad total 12 perros calientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Alistar el material. Entonces yo alisto el material y está en un cuadradito que es una verificación. Alistar y revisar el estado del producto. Entonces estoy revisando que el estado del producto, que el pan no esté mohoso, que las salchichas estén buenas. Y entonces el alistamiento más no sé, digan ustedes, las papitas, la cebolla, todo lo que ustedes necesitan le van a echar a ese perro caliente, pues aquí dice que se va a demorar 1 minuto y 10 segundos, ¿sí? Sacar las salchichas del empaque, pues esto es muy fácil y muy rápido, esto ya es una operación que se demora 5 segundos. Otra actividad, cocinar las salchichas en agua. Esta cocinar puede ser una operación, pero al cocinar también eso va a generar una demora. Acá yo también lo podría acá, en la D, que es una demora. Sí, porque usted no puede hacer nada más sino esperar a que eso se cocine porque no van a entregar pues las salchichas o el perro caliente crudo como tal. Entonces, es una operación como tal cocinar, pero también puede ser una demora. Dice acá 5 minutos como tal, 5 minutos que usted está perdiendo mientras que se cocina, no están perdiendo, pero sí que hay una demora ahí que mientras que se cocina la salchicha como tal. La otra es la parte de tajar el pan, entonces es otra operación que se demora 30 segundos. Dice acá, en observaciones, el pan debe abrirse por la mitad sin despegarlo en su totalidad. Ya les explico por qué hace uno toda esta parte del proceso como tal. Y debería colocar el responsable. Ya cuando es una empresa gigante, entonces debe estar, no, Juan Manuel Rodríguez tiene que está a cargo de alistar la materia prima. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿O por qué se está demorando tanto? Esto debe estar establecido en unos tiempos y movimientos, ¿sí? Que yo digo, oiga, si se está demorando 3 minutos en alistamiento, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo llamo al empleado y digo, oiga, Juan Manuel Rodríguez, ¿qué es lo que le pasa? Se está demorando mucho del tiempo determinado. Ah, no es que hay demoras con el proveedor o hay alguna cosa, pero uno tiene que saber cuál es la demora o si definitivamente el empleado es el que se está demorando como tal. Más del minuto. Entonces aquí es donde yo empiezo a tomar decisiones gerenciales y sé cuánta producción en tanto tiempo, en 720 segundos, sé que estoy sacando 12 perros calientes, ¿sí? 12 perros calientes ahí, donde en esos 720 segundos se lo puedo llevar a minutos como tal o en horas dependiendo de la producción que ustedes lo tengan como tal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en segundos, sino lo puedes también en horas o en días, ¿sí? Para esta parte de la producción como tal. Entonces, sigamos. Esperar hasta que el pan esté doradito. Entonces, aquí sí es una demora, ¿sí ven? Igual yo hubiera puesto el que les digo, cocinar las salchichas en agua es otra demora. Aquí colocan 1 minuto. Poner la salchicha en medio del pan. Entonces es una operación, agregar los vegetales, cebollas, otra operación, 35 segundos, agregar pollo y champiñones. Este perro está poderoso. Es otra operación, agregar papas picadas, agregar salsas y la parte de que es una entrega final que puede ser aquí la parte de movimiento o traslado como tal. A ver, aquí me salté uno. Trasladar el pan hasta el horno. Es un traslado, es un movimiento como tal, ¿sí? Entonces, todas estas indicaciones, esto queda como un electrocardiograma. Lo importante para mí es que
Esto va a ser un estándar para cualquier empleado, que sepan, tiene que demorarse esto y estas son las funciones que usted tiene que hacer. Así que cualquiera que usted le muestre esta operación tiene que regirse con eso. No puede demorarse de más de un minuto tanto, ni de tantos segundos, ni de nada, o si no yo empiezo a tomar decisiones gerenciales. Esta producción o esta persona no me está sirviendo en mi producción porque se está saltando los estándares tanto de calidad como de tiempo como de producción, ¿sí? Entonces, aquí puedo tener yo problemas ya con algunos de mis empleados o con la parte de producción, o puedo quedar yo mal con el cliente y el cliente dice, uy, no, este no me hizo la entrega como era, o no me entregó los 12 perros o los 1000 perros que necesitaba como tal. Claro, es importante que ustedes lo pueden hacer así. Esto se llama con tiempos y movimientos y responsables también. Responsables, no, no irresponsables, sino responsables también de quien ejecuta el proceso como tal. Ahí vamos bien. Vieron que esto es lo chévere que aquí no me preocupo por tiempo. Muestra, a ver, aquí hay unas preguntitas. Con mi negocio que es venta de café, tocaría desde la cogida del café, solo se vende por libras y medias, sí, y medias, ahí cómo sería. Entonces, dependiendo, si tienen que hacer la parte de la siembra del café y todo el proceso, sí, contemos desde la siembra del café. ¿Por qué? Si usted mismo lo hace, si solamente le llega el café a usted, entonces, y usted hace la parte de transformación o de lo que usted haga ahí en la parte del café, pues cuenta desde la parte de la transformación. Entonces, me llega el café y le hago la parte de transformación y todos los procesos como tal. Pero si usted mismo está haciendo la parte de cultivo del café, entonces empiece desde el cultivo del café, desde que comienza hasta el producto final terminado con su valor agregado que usted está generando como tal. Dice aquí, ¿cómo sería en el mío que es solo venta de productos agrícolas, pero no los productos? Ah, perfecto, ese es otro. Entonces, me está llegando, dices, me llega material o me llega la producción o me llega los productos como tal día, los lunes. Pero tú tienes que hacer alguna transformación, no sé, me imagino que le haces un empaque o alguna cosa o solamente te llega y vendes. Entonces solamente es muy sencillo, solamente dices o los tienes que organizar o alguna forma. Entonces te llegan tal día los lunes, lo que yo hago es la distribución o la organización y los empiezo a distribuir a cada uno o a hacer las ventas como tal hacia mis clientes como tal. ¿Sí? Quiero ver cómo hacen ustedes la parte de producción. Sigamos. Entonces, vuelvo y retomo el tema de hoy. Hemos visto las actividades claves, uno que es como la parte de cámara de comercio, que es importante, ¿por qué? Y además que ustedes pueden estar visibles en cuanto a cámara de comercio y ustedes cuando vayan, digamos, ejemplo, cuando ustedes tengan una contratación como tal, que ustedes venden peras, entonces si lo voy a necesitar y lo voy a vender peras a una entidad pública, pues me van a pedir la parte de cámara de comercio, la parte del RUD, todo que esté legalmente constituido y después lo van a tener en cuenta y ustedes solamente es después pasar la cuenta de cobro como tal, ¿sí? Entonces son importantes, porque si ustedes no están totalmente legalizados, entonces hay empresas, ustedes pueden perder algunos negocios como tal. Que dicen, no, pero es que usted no tiene la Cámara de Comercio y no, mejor dicho, no está registrado, ¿sí? Entonces todo, ante todo lo legal como tal. Aquí está la parte de cuando yo abro la empresa como tal, los puntos que yo les dije, sobre todo aquí cuando los coloqué a nivel Bogotá. Y otras actividades claves son la parte de el flujograma de operación como tal, donde yo les describí y cuáles son tiempos y movimientos que ustedes deben realizar. Otra parte del Canvas, que es el otro punto que voy a tocar, es la parte de los socios claves. En cuanto a la parte de los socios claves, es importante tener en cuenta que sus socios claves como tal van a ser los proveedores como tal, la alianza con los proveedores. ¿Por qué? Porque esta parte de la alianza de los proveedores es importante. Al principio, mientras que usted arranca, tiene que ir a buscar su material, su insumo como tal, porque pues no le van a llevar su producto sin conocerlo, a menos que usted haga una gran cantidad de compra como tal. Pero mientras que usted lo conoce, no, oiga, don Juan, no sé qué, le llevo lo de siempre, le llegó la tela que era, no, bueno, así, los socios claves como tal. Lo importante que esta clave o estos socios claves como tal es que los proveedores le puedan llevar a ustedes los insumos hasta su puerta. ¿Por qué? Porque ustedes, si están trabajando, si están produciendo, no están perdiendo tiempo de trasladarse o tendrían que sacar un día especial para trasladarse y que le genere buenos precios a ustedes la persona de esos proveedores, ¿sí? Por eso es que se convierte en socios claves.
Pero también esos socios claves no pueden casarse a veces con un solo proveedor, porque qué tal que no tenga la producción, que no tal no tenga los materiales. Entonces usted a veces tiene que ir rotando sus proveedores como tal o tener en cuenta uno o dos para un plan A, B o C, ¿sí? De esos socios claves. Pero siempre va a tener ustedes un socio clave que le tenga la parte de la materia prima. Es importantísimo. Esto le va a ayudar a ustedes también en la parte de los costos. Porque si ustedes tienen ya personas como socios claves, ya algunos le pueden mantener lo que son los precios como tal, llevarles el transporte como tal, entonces está ahorrando usted la ida. Claro que ellos le van a cobrar también la parte del transporte, pero, pero es mucho más fácil que ellos se lo lleven, la cantidad que usted necesita. Si van a llevar, no sé, digamos, un paño, esos paños que son grandísimos, pues por uno es mejor pedir 10 y el transporte le va a salir lo mismo como tal, ¿sí? Entonces alguna parte de las telas, o sea, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver esas telas gigantes, entonces los llevan en camiones como tal y pues por uno o por 10, pues le va a cobrar lo mismo como tal. Entonces es importante la parte del transporte. Otra parte de los socios claves como tal es tener alianzas con los competidores. ¿Por qué con los competidores? Si ustedes en una zona determinada, yo siempre doy el ejemplo del de las motos o del 7 de agosto que están para los carros, o en zonas determinadas que se focalicen la competencia como tal que ustedes la tienen al lado, pues es bueno hacerse los socios claves como tal. ¿Por qué? Porque que tengan más o menos precios iguales o que se diferencien de unos centavos o otros, porque si tiene unos socios que tienen alrededor y que venden como 10.000 pesos mucho más barato el producto de ellos, pues obviamente eso no sería una competencia leal, sino desleal, ¿sí? Y entonces es imposible porque usted no es capaz de bajar a 10.000 pesos sus productos porque es imposible. Entonces tiene que tener usted unos socios claves y más que todo son así, cuando ustedes llegan a algún determinado sitio, todas las tiendas como tal, pues van a tener un precio parecido. Lo que ganan como tal es en la parte de servicio, de calidad, de otros factores que puedan vender como ustedes ahí, ¿sí? Eh, ¿quiénes son nuestros socios claves? Quiero saber quiénes son nuestros proveedores. ¿Cuáles son los recursos claves que estamos adquiriendo de los socios? Entonces, el material que les vende el por mayor, con un buen porcentaje de descuento, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades claves que hacen los socios como tal? Entonces, ¿qué hace esto? Toda esta parte de los socios claves me va a ayudar a una cosa, que es, uno, optimizar economías escalas. ¿Qué es esto de optimizar economías escalas? Que usted va a tener una serie de producción a gran escala, ¿sí? O sea, no va a ser ahora sino 50, sino que su socio, como yo sé que todos los lunes me va a llegar mi material, yo puedo ir haciendo de a 50 de material 50 y poder producir en escala que ustedes al final que cuando le digan, bueno, o necesito 1.000 unidades, ustedes sean capaces de responder con esas 1.000 unidades como tal, ¿sí? Va a tener entonces reducción de los riesgos de incertidumbre, porque si yo tengo mis socios claves, yo sé que los lunes siempre me va a llegar material o que me avisen antes si no va a poder llegar el material para yo hablar con otro de mis socios claves como tal, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Reducir esos riesgos porque yo no sé si a los 8 días voy a ver y no tienen el material y me toca viajar por toda la ciudad mientras que yo consigo el material, entonces estoy perdiendo tiempo y plata como tal, ¿sí? Entonces, lo que se hace la parte es de reducir riesgos, ¿sí? Esa es la parte básica. Ah, bueno, aquí les doy un ejemplo. Me falta este. Aquí les doy un ejemplo. Entonces, de los más actuales que es, entonces, la parte de Netflix. La parte de Netflix, entonces, tenemos la parte de segmentación de clientes, que es el mercado masivo, los fanáticos de películas taquilleras, personas que sustituyen cable por satélite. Entonces, se está moviendo mucho esto. ¿Cuál es la propuesta de valor de ellos? La proposición de valor es el precio, que es mucho más económico, la accesibilidad y la conveniencia, ¿sí? Los otros, que era canales. Los canales es entonces por medio de Netflix.com. Otro canal es la aplicación móvil de codificadores, etcétera. La relación con clientes, el servicio propio, el servicio automatizado. Cuando yo les hablaba, servicio propio, servicio automatizado o el servicio personalizado. Aquí lo hacen con servicio propio, servicio automatizado. Después seguimos con las fuentes de ingreso. Tienen ganancias por suscripción mensual, ¿sí? Entonces se suscriben las personas para poder ver lo que son las películas en Netflix y la publicidad en envoltorios de DVD. Recursos claves. ¿Qué recursos claves tienen entonces?
un contenido virtual, inventario de DVD físico, servidores físicos, actividades claves, software de reproducción de video, operaciones de manejo de correos y licencia de contenidos. Estas son las actividades de ellos como tal. Y las alianzas, que es el que quiero mostrar. Entonces ellos tienen alianzas claves como ¿qué? Estudios cinematográficos y de televisión. Entonces, como ellos ya también se volvieron una productora, entonces ya tienen aliados estratégicos que son estudios cinematográficos y de televisión, ¿sí? Que ya saben que les reservan las salas para Netflix como tal, para sus producciones. Proveedores de servicio de Internet y fabricantes de decodificadores. Y este sería uno de los ejemplos que sería como Netflix. Y hasta ahí sería la charla que les tengo para hoy. ¿Preguntas? Preguntitas, 46 personas, oh, me alegra. Muy bien. Y Profesor, buenas tardes. creo que todos me escucharon y tuvo problemas de nada. Sí, ¿cuál es la pregunta? Cuéntame. Usted contestó la confusión que yo tenía en cuanto a la simbología para poder clasificar y poder llegar al tiempo óptimo de producción. Sí, perfecto. Entonces, en cuanto a los símbolos, yo podría colocar asteriscos, varios asteriscos en el mismo proceso. Por Sí, ejemplo, no. Solamente un solo asterisco. escojo el Uno prioritario. solo. Exactamente, Ah, solo uno, solo vale. uno. Muy bien. Esa era mi duda. Entonces, escojo para mí el más importante en el momento. Exactamente. Ah, vale. Solo uno. Listo. Gracias, profe. Aquí me hicieron una pregunta interesante que veo que es la parte que se colocaron de acuerdo. Es normal porque lo legal es que cada negocio pone sus precios. Lo ilegal es ponerse de acuerdo para cobrar lo mismo. Sí, claro. Pero es que yo no voy a, dependiendo de los costos como tal, ¿sí? Claro, si se ponen de acuerdo todos los cuadernos, es que son, lo que pasa es que son empresas que son unos monopolios o oligopolios, ¿sí? Son pocas empresas que tienen el dominio de esas empresas como tal. Entonces, si son pocos, esos pocas empresas que son gigantes y se ponen de acuerdo, pues entonces eso sí es ilegal como tal. Pero si yo me pongo de acuerdo con, con los competidores como de la cuadra, que son como de los mismos, y no son de las grandes cadenas y poderosas, pues es mucho mejor y no sé, porque es que van a haber empresas que si lo ponen por debajo de 10.000, 15.000 pesos, y ustedes no logran tener esa cantidad, ese precio como tal, pues empieza a quebrar y ustedes, pues yo prefiero comprar entonces el que son el de 10.000 y 15.000 pesos mucho más barato, ¿sí? Claro está, que muchas veces lo barato a veces sale mucho más caro, que porque es que yo sí utilizo la mejor semilla, la mejor calidad y los mejores productos, por eso es que mis costos son mucho más altos, ¿sí? Entonces, pero tampoco, la gran mayoría, si ustedes ponen algunos, son si lo que los divide son unos pesos de más, unos pesos de menos, ¿sí? 100, 200, 300, si al caso por mucho 1.000 pesos ahí en algunas ocasiones. ¿Qué más? Para hablar de flujogramas, es de varios productos. Bueno, no les voy a poner a que hagan los varios flujogramas, porque o si no, no terminarían. Lo importante es cuál es el producto de ustedes, que es el producto machete, digamos así, el producto principal. Entonces háganme el flujograma de uno, por lo menos de uno que yo quiera ver ahí. Si hacen el flujograma de uno, ustedes ya saben cómo es el flujograma de los demás, ¿sí? Lo importante sí es tener ese flujograma. Lo importante sí es tener el flujograma porque ustedes ya empiezan a tomar decisiones gerenciales en cuanto a tiempos y movimientos y que no se pueden llevar más de ese tiempo como tal, ¿sí? Es importante para su producción. ¿Quién más me va a hacer una pregunta? Profe, una pregunta con respecto a los símbolos. Entonces, para hacer el flujograma del producto que usted se dice, ¿debemos utilizar todos los signos? No, O no, sea, dependiendo de la fase de producción, por ejemplo, exacto, en mi dependiendo. caso, No es necesario que hago utilicen, mermeladas, tiene un proceso. ¿sí? Entonces, no, si tú, si Amor, tú espera, no, si tú no desde que se utilizas, recepciona la fruta hasta que se elabora finalmente y se envasa. sí, si haces todo el proceso, si tú estás, sí, lo que tengo duda es, ¿tú cultivas la fruta? No, la consigo por proveedores de acá de la región. Listo, desde que te llega a ti desde el proveedor, empiezas a hacer ahí la parte, entonces pongo como alistamiento o recibimiento del proveedor de mi insumo como tal, y ahí sí empiezo a desarrollarlo. Como para el próximo viernes.
No, no me hagan reír. Eso es como para, dependiendo de tarea. Rodrigo Bueno, Restrepo. buena cosa. Señor, sí, Chao. aquí ya Sí, le. para el proceso mío es del café, me faltarían Chao. casillas de procedimiento. Chao, chao. ¿Puedo anexar algunas? Perdón, otra vez, es que no lo escuché. Sí, en el procedimiento del café, el producto mío es café. Como tal, me faltarían casillas o lo haría en dos pasos. Me Ah, ok. faltarían signos. No, 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 no. Signos no le faltan. No, 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 ningún signo. No, son dos procesos. Uno es desde la cosecha, o sea, en el momento que se Ah, no, coge el lavado, la despulpada, bueno, y ya cuando ya entro le a entendí, proceder, ya le entendí, ya le entendí. Entonces me lo puede mostrar en dos procesos. Sí, ya le entendí. Me puede hacer la parte desde proceso hasta que ya termina y hasta que ya está el café. sí, Y hay bueno, otro correcto. proceso como tal desde la parte de la producción hasta que usted le haga el empaque y todo lo que usted. Exactamente, Proceso terminado, exactamente. Sí, 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 porque es que correcto. la cosecha de café es mientras que usted se demora Bueno, algunos meses, algún tiempo, gracias. entonces no, sí, tiene toda la razón. Lo puede hacer en dos procesos. 2 minuticos más, que Bueno, tengo a las 6 gracias. otra clase. ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener aquí la grabación un minutico.